Golpista a la fuga. Así se podría titular el espectáculo que nos tiene preparado el PSOE en el Congreso en el día de hoy con la ley de amnistía. En una sesión en la que ni siquiera estará presente el aprendiz de dictador, Pedro Sánchez, que dejará en manos del inepto Patxi López la defensa de este auténtico golpe a la nación, del que cada vez son más conscientes más españoles, como los que se citaban para abuchear a todos y cada uno de los representantes socialcomunistas en la presentación del libro del sátrapa de la Moncloa. ¡Delincuente! ¡Óscar Puente! ¡Vende obreros! ¡Yolanda! ¡Vende obreros! ¡Traidora! Poco les dicen para lo que se merecen, vista las risitas que todos echarían más tarde a costa de todos los españoles en el interior. Les da igual absolutamente todo, tanto es así que su santidad hasta se permitía el lujo de promocionar su libro a través de la cuenta institucional de la Moncloa. Pero nada, según algunos no estamos ante el inicio de una dictadura, en la que se blanquean todas esas tropelías mientras se criminaliza a la oposición, es decir, a Vox. Por unas palabras de su líder Santiago Abascal sacadas de contexto, en las que simplemente auguraba cómo sería el fin de Pedro Sánchez de continuar con esta deriva. Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos, porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios, no puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Que es un político que no tiene ningún principio, puede engañar al pueblo, lo ha hecho en 2 elecciones consecutivas. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional, puede indultar a criminales, puede permitir que salgan de la cárcel terroristas, puede hacer una ley que acaba provocando que 150 violadores acaben en la calle. Entonces, Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies, pero hasta ahora eso le ha valido. Una metáfora de cara al futuro que desde luego no iba a chantar a la portavoz verde Pepa Millán con el sectario Xavier Fortes, ni a muchos españoles, que preguntados en la calle por estas palabras confirmaban que el líder de Vox se había quedado hasta corto. Se trata de un gobierno con un presidente, el primero en la democracia que ha tenido que entrar por la puerta de atrás del Congreso a su propia investidura. Los españoles en algún momento querrán colgarle de los pies a Pedro Sánchez. ¿Qué le parece? Que es lo más probable. No, yo creo que los pies es muy suave. Yo ya se los había colgado. Ya lo habría colgado usted, ¿no? Yo ya lo había colgado. De acuerdo con Abascal, ¿no? Mucho, muchísimo. Yo creo que tenía que ser, estoy con Abascal más que con Feijóo. Iba a decir, y he sido alcaldesa del Partido Popular. Que ha dicho Abascal que si los españoles le tienen de frente querrían colgarlo de los pies un día. No sé qué le parece. Me parece muy bien. Unos ciudadanos de los que se ha alejado muchísimo el Partido Popular para acercarse al PSOE y convertirse en su perrito faldero. Como volvían a demostrar ayer mismo acatando la orden de condenar las palabras de Abascal sin siquiera escucharlas, ante lo que el propio líder de Vox reaccionaba así. Contestan a las manipulaciones del gobierno y de sus meretrices mediáticas como si fueran realidades, y piden perdón a la izquierda nada más empezar a hablar. Son los nostálgicos de la derechita cobarde. Mejor un muro frente al golpe que sentarse con los golpistas a negociar políticas, comisiones y sillones. La estafa al pueblo español. Eso condenamos nosotros. Muchos quisieron creer que en el Partido Popular aprenderían algo después de las últimas elecciones generales, pero todo parece indicar que no fue así, habida cuenta de titulares de sus medios apesebrados, que animan a Feijóo a librarse de Abascal e incluso a pactar con el golpista Pedro Sánchez. Una opción que a buen seguro gustaría muchísimo al centrista Borja Semper, que se ponía a dar lecciones a Vox y al orangután socialista Óscar Puente sobre bloqueos en Twitter, cuando él mismo me tiene bloqueado a mí en esta red social. Al final, los que más hablan son los que más tienen que callar, como le pasa también al infecto diputado del Partido Popular González Pons, del que hoy sabemos que al parecer podría haber enchufado a su hijito con solo 25 años en la mega empresa de Putin Gazprom. Al final todo queda en familia, que dirían en el PSOE, con cuyo líder Pedro Sánchez se reunirá Feijóo, que después de volver a criminalizar a Vox, acepta reunirse con el dictador de la Moncloa a pesar de que la invitación se la haya encargado a su gabinete. No cabe mayor humillación, pero allá que salen peperos como Paco Maruenda, para calificar esto como potente ofensiva política y judicial del Partido Popular. Con un par.
más o menos igual de grande que el que le echan muchos españoles, que siguen confiando su voto a PP y PSOE cuando con Vox se podría llevar a cabo una reducción del gasto político y de ministerios similar a la que Javier Milei llevaba a cabo en su primer día a los mandos de Argentina. Pero nada, que en España muchos no quieren, por ejemplo, que se bajen los impuestos en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, o que se reduzcan también a la mitad los diputados de la Asamblea madrileña como pide la líder de Vox, Rocío Monasterio. Claro que de esto no hablarán las terminales mediáticas afines a la presidenta madrileña, como no lo harán de que beba los vientos por el que fuera presidente francés Sarkozy, mientras además tuitea sobre la supuesta ultraderecha francesa. Y no, por más que lo pudiera parecer, no es una cuenta parodia, es lo que hay. Pues bien, después de todo esto, luego hay que escuchar que Vox insufla oxígeno al PSOE, cuando el propio Partido Socialista se ofrece al Partido Popular para apoyar sus presupuestos en Baleares, y así evitar que se cumpla una de las peticiones de los de Santiago Abascal, la libre elección de lengua. A decir verdad, tiene bemoles que solo el Partido Verde defienda claramente que los padres puedan elegir el idioma en el que estudian sus hijos, como también manda narices que una socialista del Ayuntamiento de Madrid colgara en Twitter las enmiendas de Vox a los presupuestos madrileños, creyendo que de esta manera les haría daño, cuando les hace un favor, dando a conocer, por ejemplo, la propuesta para ahorrar a los madrileños 600.000 euros del Día del Orgullo, y casi 200.000 euros destinados a los sindicatos comegambas, que por cierto en Andalucía se tendrán que volver a pasar por el juzgado. Natural que ante esta publicidad socialista el propio Ortega Smith reaccionara así. Estaba dudando a quién votar en las próximas municipales, pero después de leer este hilo tengo claro que mi voto en el Ayuntamiento de Madrid irá a Vox. Máxima difusión. Estos socialistas no se cansan de hacer el ridículo, que a buen seguro harán poniendo el grito en el cielo cuando descubran las marquesinas en pos del derecho a la vida que el Ayuntamiento de Valencia, de la mano de Partido Popular y Vox, ha puesto en la capital del Turia. De Valencia volvemos a Madrid, con un nuevo día de manifestaciones de los patriotas de Ferraz, que siguen al pie del cañón y prometen tomarse las uvas frente a la sede socialista. Motivos hay de sobra, con noticias como estas. El teléfono contra la LGTBI-fobia, que ha costado 2,6 millones de euros, descarta la mitad de las llamadas. Una auténtica barbaridad como el que ser una futbolista mediocre y mala persona tenga su rédito en la España del sanchismo, como demuestra Jenny Hermoso, con estas imágenes con Calleja. Un auténtico bochorno que quiere combatir Vox llevando a la sesión del Congreso una propuesta para volver al Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí, pidiendo un endurecimiento de las penas, que desde luego tocarían de cerca a muchos negacionistas del jamón, cuya comunidad denuncia ahora la islamofobia en la educación o en el ejército. Y es que los pobres están tan oprimidos que incluso algunos desde su país de origen, como Senegal, se forran a costa de los impuestos de los españoles, recibiendo más de 50.000 euros. Noticias que no parecen molestar demasiado al votante socialcomunista, que se conformará con las migajitas que le suba la ministra comunista de Trabajo Yolanda Díaz, o con los consejos del Ministerio de Sanidad de la recién nombrada Mónica García, que mientras asiste sin hacer absolutamente nada ante el desabastecimiento de medicamentos que va en aumento, ya directamente recomienda tener un cambio de confianza que conozca los estupefacientes que vende. Una auténtica barbaridad que en cambio parece haber atraído a los podemitas madrileños Roberto Sotomayor y la rubia de mirada turbia Carolina Alonso, que hoy abandonan Podemos con la esperanza de ser enchufados en Sumar. De chiringuito en chiringuito y tiro porque me toca, creando además a su paso dramas como el de Daniel, que alquiló su casa para sobrevivir a la crisis de 2008 y sus inquiocupas le han condenado a la ruina. Nada que preocupa al progre medio, que disfruta jugándose la vida en el Paseo de Gracia por una foto de Navidad, o pegándose a las letras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia para pasar la noche allí y quejarse después de que nadie acudiera en su rescate. Vivimos entre auténticos chalados, y cuanto antes nos demos cuenta mejor. El lenguaje español es completamente binario masculino-femenino. Y es un lenguaje machista. Sí. Es un lenguaje abiertamente, unapologetically machista. ¿En qué sentido? Todo es O, lo general es O. Tú no dices los O. niños. Y de hecho, Pero según la RAE, si hay más mujeres que hombres en un cuarto, debería de ser A el general, y nadie lo usa porque no estamos acostumbrados, pero es un lenguaje machista. entiendo que la connotación del lenguaje como tal es machista. Eso lo entiendo, porque no es lo mismo que le digas a un hombre perro a que le digas a una mujer perra. Exactamente. La connotación sí es machista. Si me vas a preguntar que si el lenguaje base solo cómo es machista, el lenguaje base solo no existe en un vacuum. El lenguaje solo como estructura, como en la RAE, me parece a mí que es la estructura, ¿me entiendes? O sea, me parece un poco difícil desde mi realidad ponerlo como es machista porque es... Sí, pero te repito, el lenguaje solo no existe dentro de la RAE sin una realidad cultural. O sea, el lenguaje es cultura, así que no existe sin la realidad cultural detrás de él. Ay, no, China, ahí estamos en desacuerdo. Ah, bueno, usted está mal, yo estoy bien.